Dios es muy bueno conmigo, muy, muy bueno. Tengo la bendición de que, aunque ustedes no lo crean, puedo escuchar la voz de Dios probablemente en mi oído y la puedo escuchar y a veces estoy durmiendo y lo escucho, me llega y me habla y ya no me despierto. Tengo, esto es una bendición porque no es que yo sea ni más ni menos que algún otro, ¿no? Sino que Él nos habla todo de diferente manera. Así es. Amén. Tal vez yo sea un poquillo más disperso para entender de otras maneras, entonces Él me dice, no, es que tengo que hablarle Directo. que el hombre hable en ti. Entonces esta palabra, verás qué curioso porque el Señor me la ha ido susurrando. Y me la ha ido susurrando y me la ha mucho las. Y el día de hoy el viejo, lo digo ya, con respeto, cuando todo que llego a las 3, y yo dije, viejo, le dije, el Señor me ha dado algo, y me ha dado, entonces pues me dio la oportunidad, donde yo estoy acá y yo la traigo, pues digo, la quiero compartir con ustedes. Tal vez no sea una palabra muy larga, muy extensa, bueno, aparte que por la hora, ¿verdad? Pero sí sé que es una palabra que me habla con ella. Me habló mucho, me hizo reflexionar y aprendí mucho de esta palabra. Entonces, si gusta, vamos a hablar con la primera palabra que me gusta. Padre, gracias Señor Jesús por esta noche, Padre, que nos das. Permíteme reunidos, Señor, en esta palabra, en tu casa, Dios. Que nos permites, Padre, venir a hablar de tu palabra, Señor Jesús, a escuchar lo que tú nos quieres decir, Padre amado. Padre, pon en nuestro corazón, Señor, esa inquietud de aprender, Padre, lo que tú tienes para nosotros. Señor, abre nuestros oídos espirituales, Dios. Gracias, Padre. Lo que se hable, Señor Jesús, sea en parte Padre, yo me aparto, Señor Jesús, y que seas tú hablando, Señor. Yo simplemente soy un vaso, Dios, que me deje usar, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Así es. Bueno, esta palabra, yo así como tú no le puse porque la verdad fue lo que al Señor le faltó a darme. No, no. Pero yo les quiero hablar sobre los pozos. Y un día, estando ahí en mi trabajo, ustedes saben, yo estoy trabajando de noche. Y me gusta mucho leer la Biblia cuando espero. Y ese día me puse a leer Génesis y me salió esta palabra de los pozos y desde ahí el Señor me ha venido hablando, Y tal vez, muchas veces hemos escuchado la palabra de los pozos, de que Dios nos saca de un pozo. Yo no les vengo a hablar de eso. Hoy les vengo a hablar como el Señor me lo dio a mí. Amén, amén. Yo aquí traigo una introducción que, bueno, los que trabajan, no sé si alguno ha hecho un pozo. Aunque ustedes no lo crean, yo tuve la oportunidad como de 12 años de trabajar un pozo con mi papá. Mi papá tiene una propiedad en Playa Tula, en Japón, y vivimos un pozo. Y mi papá siempre fue una persona de que él me enseñó. Y aunque tal vez yo no tenía la agilidad de los que estaban haciendo el pozo, pero él me metió al pozo para que yo sintiera lo que es estar en el pozo. Y me acuerdo que incluso hasta en un momento casi me desmayé, porque allá abajo no es el mismo oxígeno, no es el mismo aire, tiene que ser muy sofocado, no sé quiénes han tenido la oportunidad de estar adentro de un pozo y te sientes muy feo, me tuvieron que sacar porque sí, claro, yo era un chiquillo de 12 años, pero mi papá me metió y tuve la experiencia de estar en un pozo. Esas cosas a veces Dios las permite porque en algún momento las vamos a llegar a utilizar, ¿verdad? Y sí les puedo decir que es bastante feo estar adentro de un pozo, se siente horrible, siente usted que se avericia, no hay, usted tengo aquí pleno, es horrible. Entonces, los que trabajan en el tema de construcción, pues saben que un pozo es un orificio, ¿verdad? Dice que un pozo más o menos tiene la profundidad de 5 a 12 metros de profundo. Y del cual tiene que emanar agua viva. Y dice, para poder empezar a excavar un pozo, tenemos que analizar muchas cosas.
como el terreno. Claro, no, obviamente, pues tiene que ser un terreno adecuado para hacer un pozo, no es que simplemente ahí lo vamos a hacer, porque nos podemos encontrar piedras, nos podemos encontrar muchas cosas, ¿verdad? Entonces es un terreno que hay que analizarlo, ¿verdad? Tenemos que verificar que en realidad haya una vena de agua donde se vaya a hacer el pozo. Porque usted viene a hacer un pozo aquí y no hay una vena de agua, usted perdió su tiempo. Está en un lugar que no veo. Entonces hay que verificar que realmente por ahí pasa agua, ¿verdad? Y aquí hay algo muy importante. Dice que la fecha ideal para hacer un pozo es a finales del verano. Si no se hace en esa fecha, puede ser que el pozo en algún momento se llegue a quedar sin agua. Entonces, esto es como una introducción ahí para que más o menos ustedes sepan, ¿verdad?, lo que yo quiero expresarles esta noche un poco, ¿verdad?, lo que yo puse en mi corazón. Y aquí realmente, ¿verdad? Y yo he ido meditando un día y el Señor me decía, ¿sabes? Me dice, los pozos en la palabra, en mi palabra, los pozos son muy importantes porque son lugares de encuentros. En los pozos hubieron encuentros muy importantes, como Abraham se encontró con Dios, Agar se encontró con Dios, Abraham encontró a Sara en un pozo. Son lugares muy importantes y realmente la palabra del Señor en un pozo, encontró a Dios. Y no solo a Dios, también encontró a su esposa Rebeca en un pozo. O sea, un pozo es un lugar de encuentro. Moisés encontró a Rebeca en un pozo. Pero ¿sabes cuál fue la más importante? Aquella mujer, la samaritana, que encontró al Salvador del mundo, ¿no? Sí, amén, amén, amén. Ella tuvo una suerte increíble. No porque encontró a Dios no, ¿verdad? Pero es que ella pudo tener a Dios físicamente, frente a frente, pudo abrazar, pudo hablar con él, pudo con su esposa. Pero los pozos son lugares muy importantes, lugares demasiado importantes en la palabra del Señor. Yo quiero que vayamos a Génesis 26, del 1 al 5. Génesis 26. Génesis 26, del 1 al 5. Tenemos. Palabras se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos de Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confiaré del juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, Varones, esta palabra me marcó porque aquí Dios está cumpliendo una palabra, una promesa que le hizo a Abraham. Y nosotros como varones, como padres de familia,
tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque lo que hacemos puede marcar hasta nuestros propios hijos, para bien o para mal. Tal vez muchos de nosotros arrastramos cosas que nuestros padres hicieron, llámese buenas o malas, y las arrastramos. Pero vea usted que la promesa de Dios que Dios le dio a Abraham la disfrutó, porque sí la disfrutó, pero su hijo también la disfrutó. Entonces nosotros como padres tenemos que cuidar esas promesas que Dios nos da. A veces por cualquier cosa queremos renunciar, a veces por cualquier cosa queremos dejar todo. Y nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos, somos el ejemplo de nuestra familia, somos testimonio. Y hoy veía yo que me salió una prédica y el pastor predicaba sobre los hijos, y una muchacha le hacía una pregunta y le decía: pastor, ¿qué hago yo si mi hijo no quiere ir a la iglesia? No quiere. Y el pastor le decía: ¿verdad que usted obliga a su hijo a ir al colegio? Usted obliga a su hijo a ir a la escuela. Usted obliga a su hijo a que se bañe. Usted obliga a su hijo a que haga las cosas bien, a que haga su cuarto, a que ayude a la casa. Nosotros como papás tenemos que obligar a nuestros hijos a que vengan a la iglesia. Amén. Porque aquí es donde van a aprender. Porque aquí es donde van a aprender cosas buenas. Para que el día de mañana la promesa que Dios le dio a ustedes, varones, también sus hijos la tracen. También sus hijos sean pastores, sean profetas, sean evangelistas, como muchos de los que estamos aquí. Pero nosotros los padres a veces somos los culpables de que los hijos se pierdan. Si hay algo que yo le agradezco a mi esposa, es que ella siempre tuvo a mis hijas. Y mis hijas tal vez no sean perfectas, porque no, creo que ninguno lo son. Pero sé que son jóvenes que le temen a Dios. Amén. Amén. Y eso, ¿sabe qué? Eso es promesa de Dios que Dios le dio a mis suegros, y mis suegros se lo transmitieron a mi esposa, y mi esposa se lo transmitió a mis hijas. Y ahora yo, que ya estoy acá y le medí a mi vida y estoy enderezando, ¿verdad? Pues ya yo puedo cambiar eso, ¿verdad? De toda la maldición que tal vez arrastré de mis antepasados, o maldiciones que arrastré de mis padres, de quien sea. Yo por eso puedo empezar ahora, entonces puedo empezar a ver las bendiciones que Dios tiene para mí, para mi familia, para el día de mañana, para mis hijas, o sea, para mis hijos. Pero nosotros como padres, a veces los hijos los pierden. Vamos, si gusta la Génesis 26, Génesis 26, 12 al 33. ¿12? 26. 12, 26, de 12 al 33. Pero lee, Javi, que tiene voz de trueno. 12 le dijiste, ¿verdad? 26, 12. Génesis 26, del 12 al 33. Sí, amén. Dice así: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos, que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí.
Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado en él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo: porque Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Amén. Amén. Esa palabra es hermosa, auténtica. Ahí, si la quieren leer, saquen aquí, verás que habla de Isaac aún. Pero aquí es donde vemos la promesa de Dios en Abraham, reflejada después hacia Isaac. ¿Por qué? Porque cuando Abraham falleció, Isaac tuvo que emigrar, y si ya ustedes se meten ahí profundamente, ya lo van a leer, ¿verdad? Pero Isaac fue desterrado de donde él estaba, ¿verdad? Y él se fue a ver a dónde llegaba, y llegó a donde su padre Abraham había abierto los pozos, donde él sabía que había leche y miel. Él llegó a un lugar donde tal vez él en su infancia estuvo ahí con su papá y sabía que ahí había bendición. Y él dijo: si Dios bendijo a mi padre, y el Dios de mi padre es mi mismo Dios, también lo iba a bendecir a él, ¿verdad? Por la promesa que Dios tenía hacia Abraham, que después se pasó hacia su hijo. Aquí es lo importante: hay un pozo, el primer pozo que abren se llama Esek. Ese pozo, el significado de ese pozo, el nombre de Esek es contienda. Por eso cuando Isaac abrió ese pozo y los filisteos vieron que en ese pozo había agua viva, ellos llegaron y se quisieron apoderar de ese pozo porque querían robar la bendición de Abraham, de Isaac. Querían robarle la bendición a Isaac. Entonces, el Señor me hablaba y me decía: a veces somos como pozos. Nosotros somos como pozos. Y cuando llegamos al Señor y nos empezamos a meter en el Señor, y nos empezamos a buscar del Señor y a caminar en el Señor, e incluso hasta servir al Señor, muchas veces tenemos contiendas que vienen siendo problemas, y tal vez usted dice: pero yo antes estaba en el mundo y nada me afectaba, yo antes estaba en el mundo y no tenía ningún problema, yo antes estaba en el mundo y siempre andaba plata porque podía hacer chorizos, porque podía esto, porque podía el otro. Entonces se vienen esas contiendas, ¿verdad? Que a veces lo que hacen es que nos volvemos a echar esa tierra, ¿verdad? Que ya acabamos. Nos volvemos a echar esa tierra que habíamos sacado de ese pozo. Entonces, hay que seguir adelante, hermano. Yo sé que a veces hay situaciones, hay contiendas, hay problemas, llámese familiares, a veces pues con la esposa, con los hijos, tenemos esas contiendas, ¿verdad? Que nos desaniman, pero hay que seguir. Hay que seguir. Que amén. Y el segundo pozo el significado es división. Imagínense, esos dos pozos estaban totalmente Es una discordia. fatal, correcto. Eso era un pleito.
Entonces igual cuando lo abrieron, los filisteos igual llegaron, lo pillaron, ¿verdad? Y sabe que era una persona que no le gustaban los pleitos, no le gustaban las discusiones, no le gustaba nada, él los abrió. Ah, bueno, sí, son de ustedes, déjense. Porque él sabía que Dios tenía algo más grande. Amén. A veces perdemos el tiempo peleando cosas, Así es, amén. en discusiones, en divisiones, pero no sabemos que lo que Dios tiene es más grande. Amén, amén. No sabemos que lo que Dios tiene a futuro para nosotros es más grande. Alberto es más grande lo que Dios tiene. Tú has visto la mano de Dios. Amén, así es, gloria. Y estás empezando. Amén, gloria a Dios. La vas a ver más. Amén, así es, gloria a Dios. Dice, Santo. Dios te va a dar mucho. Amén. Para ti. No te va a dar mucho. Amén, gloria. Espiritual y económicamente te va a sorprender de lo que el Señor va a hacer en tu vida. Amén. Gloria. Y así es. Pero a veces perdemos el tiempo. Es que, ay, no, me cae mal. Ay, no, no me habla. Ay, no, qué pereza. Ahí está fulano, ahí está sotano. ¿Qué va a hacer? Y estamos desperdiciando lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Sí, así es, amén. Futuro. Veamos a futuro, no nos estanquemos, no perdamos el tiempo en ese y en signa, en contienda y en división. Hay personas que Dios aparta de nuestras vidas porque no eran para nosotros. ¿Cuánto tiempo no perdimos con personas que no eran para nosotros? Hemos perdido el tiempo con personas que tal vez nos han servido de piedra de tropiezo, que te han alejado del Señor. Le has puesto oídos a personas que no tienes que escuchar. Esos son divisiones, porque el enemigo te quiere seguir echando un tiempo en la cual no está acabando. No, santo. Por un lado y el enemigo te echa por otro. Gloria. Es tiempo, varones, de levantarnos. Es tiempo. Ya. O sea, el enemigo no puede seguirnos robando. Es el momento de levantarnos. Pero aquí viene la promesa del Señor. El tercer pozo, Rehoboth. Prosperidad. Gloria. Pozo y Rehoboth. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Si te llama tu pozo, Rehoboth. Prosperidad. Y no hablo solo económicamente, porque lamentablemente tenemos una mente que todo es económico. Hablo espiritualmente. Y haciendo lo que te gusta. Eso es lo que tenemos que hacer. Seguir caminando para llegar a la prosperidad. Génesis 26, del 12 al 14. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta ser muy próspero. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Gente que va a tener envidia. Amén, yo lo recibo. Una buena familia. Amén. Que vas a tener un buen cargo, una buena casa, ¿por qué no? Gloria. Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es, amén. Te vas a cansar de trabajo, Ronald. Te vas a cansar de trabajo. Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir y la gente te va a tener envidia porque has sido valiente. Amén. Has sido valiente y esforzado. ¿Sabes? Muchas veces no me gusta hablar mucho de mí, porque no, pero muchas veces, a veces, la gente habla y habla sin saber. Y la gente a veces señala y juzga.
y no saben lo que hay detrás de. Yo creo que todos, de una u otra manera, nos esforzamos para salir adelante, nos esforzamos para luchar. Y a veces nosotros, el ser humano, somos crueles y señalamos y juzgamos. Y eso no está bien, porque eso lo que hace es que tiene tu educación. ¿Y sabes cómo se llama eso? Cuando hablan así contra otra persona. Eso se llama envidia. Eso se llama envidia. Se llama envidia cuando te comes al hermano, cuando hablas de otro, porque no sos más hombre, más que ellos que papá. Papi, aquí. Eso es ser honesto. Pero para que hablamos de los demás. Así es, amén. Para que andamos murmurando, para que andamos chismeando, para que andamos comiendo. ¿Por qué mejor no lo llamamos y, padre, yo siento esto y esto y esto? Más bien, escucha, te puedo ayudar. Y para servirte. Pero si le llamamos y juzgamos, y andamos comiendo, y no sabemos los sacrificios que hacen las personas para obtener lo que quieren o salir adelante. ¿Qué vale que murmurar? Es muy fácil. Pero ya saben. Esto no es chisme ni murmuración, eso se llama envidia. Envidia. Cuando alguien te llegue a eso, mejor huye. Mejor huye, no pongas oído a la envidia. Porque aquí es donde retener los bendiciones que Dios tiene para ti. Estar poniendo oído a unas personas envidiosas. El cuarto pozo es el más débil y el más hermoso. Se llama Seba. Tiene todo tu experiencia. Amén. Pero no es tan frío por ti. Amén, amén, gloria. Ese es mi esposo que yo quiero vivir. Amén. Mi esposo de la presencia. Así es, gloria a Dios. Vamos a Génesis 26, 24, 33. Lo de machito. Amén. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Amén. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham y tierra. Y indicó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, Sí es Dios. y a Suat, y amigo suyo, y Picol, capitán de Gracias a Gerar. Dios. Y le dijo a Isaac: ¿por qué vienes a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echaste de esta tierra entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramentos con nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no hagas mal con nosotros, nosotros no le hemos tocado. Y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él le hizo un banquete y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac le despidió y ellos se despidieron de él en paz. Y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del foso que había abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad, Berseba, es el nombre de aquella ciudad, Berseba, hasta hoy. Amén. Amén. Vean ustedes que cuando acabamos ese pozo en la presencia, ¿sabes? Hasta nuestros enemigos llegan. Hasta nuestros enemigos nos buscan porque tenemos la presencia del Señor. Así es, amén. Y llegan, ¿sabes por qué llegan esos enemigos? Por lo que tú cargas, por lo que tú tienes, por esa presencia, porque ellos lo quieren. Porque no lo quieren. Pero es el que hubiera pasado si Isaac le cierra la puerta a los enemigos. Vuelve atrás.
Amén, amén. Agua a su mismo pozo y se lo vuelve a echar. No, no hay rencor, no hay odio, eso no puede existir en nosotros. Nos han hecho daño, sí. Nos han maltratado, sí. Nos han herido, sí. Pero es mejor estar en la presencia. Amén, Es amén. mejor estar en la presencia. Así es, El amén. pastor que hable, que murmure, que critique, que digan. Pero estemos en la presencia. Sí, amén. Busquemos del Señor. Varón, esa es la palabra que el Señor puso en mi corazón. Es una palabra realmente que el Señor le puso, pero garantizo que es de parte de Dios. Amén, así es, gloria a Dios. Sí, hablado. Gracias a Dios haya tocado sus corazones, porque realmente Él es el que tiene que hacerlo. No soy ni yo ni el que se suba aquí a predicarlo, es Él el que tiene que tocar sus corazones. Los invito a que la lean, a que lean todas esas palabras, es muy buena, no es nada aburrida, es algo muy entretenido, Amén. que lo puedan analizar y desmenuzar aún más, y yo sé que el Señor les va a seguir hablando. Es una palabra pequeñita, pero como les digo, es de parte del Señor, y ustedes saben que a todos los amo mucho, y que Dios me los bendiga. No sé si Javi quiere, me gustaría que entremos un ratito en intimidad, tal vez una dos canciones.